pero levantar eso porque una vez se tenga el crecimiento, eso lo levanta. Listo. Muy buenas noches, apreciados estudiantes. Les doy la bienvenida a este espacio de la web para dar los detalles finales de la entrega de los ejercicios individuales y la cercha. Entonces, cualquier inquietud que tenga, pues la pueden hacer acá. Voy a dar las pautas sobre los ejercicios que ustedes deben de entregar. Ya a sus correos, a la mensajería interna en los foros, les publiqué las pautas de cómo realizar cada ejercicio individual y cómo realizar el ejercicio colaborativo. Recuerden, por favor, que los estudiantes que entreguen el trabajo individual en el foro y no lo entreguen en el entorno de evaluación como está solicitado en la guía, ese trabajo no será calificado y mucho menos si lo envían a la mensajería interna del curso. El único lugar para entregar esa actividad es en el entorno de evaluación. Estoy hablando de la actividad individual. La actividad colaborativa, ustedes ya están a 5 días del cierre de la actividad y desde el inicio del curso se les indicó que esta actividad colaborativa ustedes tienen que hacer sus aportes significativos en el foro de discusión, que no es evidencia que ustedes abran un foro, un grupo de WhatsApp y digan, según lo que hablamos en el WhatsApp, entonces coloco los aportes de mi compañero y el mío. Empezando que es un trabajo colaborativo y no tienen por qué estar trabajando en pareja ni en tríos. Deben de estar trabajando en los integrantes que conforman el grupo. Entonces, ese tipo de mensajes, como se los he recalcado en diferentes ocasiones, si ustedes no realizan sus aportes significativos en el foro de discusión, cada uno haciendo un aporte, nosotros dividimos el cálculo de los factores de seguridad de esta forma. Entonces yo voy a trabajar los factores de seguridad, compresión, yo atracción, etcétera, etcétera, y van subiendo los aportes y al final consolidan un solo trabajo. Si eso no aparece así en el foro de discusión, es seguro que ese trabajo no se va a calificar. Entonces, el recorderis es el trabajo individual de los ejercicios, de los 2 ejercicios propuestos de forma individual, lo suben al entorno de evaluación, lógicamente con el mapa mental que les están solicitando. Recuerden que si un estudiante llega a los 3 últimos días y cogen un trabajo de que ya está consolidado con 2 o 3 estudiantes y simplemente le colocan introducción, objetivo general, objetivos específicos, conclusión y referencias bibliográficas, eso no se va a calificar. ¿Sí? Se supone que ustedes deben de hacer un aporte al trabajo grupal que se está haciendo. Eso son de la introducción, eso por lógica, cualquier persona, cualquier estudiante que lo sepa, debe de tener esa introducción, esa hoja de presentación, introducción, objetivo general, objetivos específicos, conclusiones y referencias bibliográficas. Entonces, me he encontrado aquí con que los estudiantes llegan y según ellos el aporte es hacer una introducción, o es hacer una conclusión, pues colocar una referencia bibliográfica y están muy equivocados. Aquí se está calificando el proceso del diseño de una cercha. Desde el proceso que ustedes empiezan en el diseño de la cercha hasta el momento que calculan los factores de seguridad de ellas. Entonces quiero ser muy puntual y muy específico con esta observación, porque en esta fase 4, trabajo que me llegue sin ninguna justificación a la mensajería interna, pues desafortunadamente no va a estar calificado para ustedes. Entonces, se los he dicho en todos los foros, se los he colocado. Los estudiantes siguen enviando trabajos individuales y colaborativos a la mensajería interna, ¿sí? Que no es el medio por el cual se deben de entregar. Entonces, trabajos que me lleguen allí después de la fecha, debe llegar con una evidencia del por qué no los presentó en la fecha que acordada. Si es porque estuvo enfermo, debe haber una justificación médica o cualquier otro tipo de justificación que se les presente, pero debe estar allí para poder calificar ese trabajo, si no, no se calificará. Acuérdense que esta fase 4 tiene un puntaje alto. Entonces, ¿hasta ahí está claro lo que les he dicho? Sí, señor. Bueno, entonces, vamos a mirar rápidamente
los ejercicios, un momento, yo comparto el documento. Este es el primer ejercicio y son las pautas que yo les envié, ¿correcto? ¿Ahí están viendo el ejercicio? Sí, señor. Bueno, en este primer ejercicio nos dicen cada uno de los 4 eslabones verticales tiene una sección transversal rectangular uniforme de 8 por 36 milímetros. Y cada uno de los 4 pasadores tiene un diámetro de 16 milímetros. Determine el valor máximo del esfuerzo normal promedio en los eslabones que conectan a los puntos B y D. B, los puntos C y E. O sea, nos están pidiendo B y D. Yo aumento un poquitín. B y D, y nos están pidiendo C y E. Entonces, para eso, nosotros debemos hacer la sumatoria de momentos, dice, aplicando equilibrio de cuerpo rígido en elementos ABC, A, B, C, para determinar las fuerzas sobre los elementos BD y CE. BD y CE. Lógicamente, pues aquí hay una fuerza, y esto hace que cuando se aplica esta fuerza hacia arriba, aquí debe de haber unos esfuerzos normales, que es lo que ustedes le están preguntando, ¿cuál es el esfuerzo normal en estos pasadores BD? ¿Cuál es el esfuerzo normal en estos pasadores CD? Entonces, lo primero que se debe calcular allí es, primero, yo lo primero que hago, o que haría como estudiante, es mirar cuál es la fórmula que tengo que emplear para calcular esos esfuerzos normales promedios. Entonces, la fórmula de esfuerzo normal es la fuerza que se está generando sobre el área del objeto que se está generando. Entonces, según esto, necesito calcular la fuerza BD, que en este caso sería esta que se está generando aquí, y el área, ¿sí?, que corresponde a ese tipo de eslabón que es el BD. ¿Listo? Entonces, por fuerzas de reacción, ¿por qué es que yo a ustedes les rebajo y por qué no? ¿Por qué siempre en cada ejercicio les indico que debe aparecer el diagrama de fuerzas, ¿sí?, en los ejercicios? Porque yo todavía no entiendo por qué no aparecen esta indicación desde la fuerza hacia dónde van. O sea, ¿cómo puedo yo al menos imaginarme o al menos suponer hacia dónde va la fuerza que se está ejerciendo en esos eslabones BD? Entonces, es lógico que si aquí ustedes por simple lógica, si ustedes tiran este elemento hacia arriba, la fuerza de acción va a ser hacia arriba en este eslabón, pero a nosotros lo que nos interesa es que el sistema esté en equilibrio, ¿sí? Entonces, si está en equilibrio, nosotros tenemos que trabajar con la fuerza de reacción. Entonces, si esta barra va hacia arriba, por acción va a haber una fuerza hacia arriba que no me interesa, sino que me va a interesar la fuerza de reacción que va en sentido contrario para que se conserve el equilibrio. ¿Sí? De igual forma, en la fuerza que aparece acá. Entonces, nosotros lo que tenemos que calcular es la fuerza, ¿sí?, FBD, o sea, esta, y la fuerza FCE. Y después, pues, lógicamente, con las áreas, pues sencillamente hallamos el esfuerzo en cada uno de los eslabones que nos están pidiendo. Entonces, ¿qué hago yo para calcular esta fuerza? ¿Sí? BD. Esta fuerza BD. Pues sencillamente hago sumatoria de momento en el punto C, y ya saben que por lógica todas estas fuerzas que estén en este punto C actuando aquí, pues lógicamente valen 0 porque estamos haciendo sumatoria de momentos, y la definición de un momento es la fuerza multiplicado por una distancia. ¿Sí? Entonces, fuerza multiplicado por distancia, pero recuerden las condiciones. Para que haya momento, la fuerza tiene que ser perpendicular al brazo. Si la fuerza no es perpendicular al brazo, hay que descomponer esa fuerza. Entonces, yo me paro en el punto C, teniendo en cuenta esta nomenclatura, que es la sumatoria de momentos, es positiva en el sentido contrario al de las manecillas de reloj, y es negativa en el mismo sentido de las manecillas de reloj. Nosotros aquí pues tomamos la nomenclatura, ¿sí?, de que la sumatoria de momentos hacia la izquierda
o sea, haciendo la sumatoria de momentos, es positiva. Entonces, todas las fuerzas, yo me tengo que ubicar en este punto, ¿sí? Yo me ubico en este punto, por lo tanto, yo hago la sumatoria de fuerzas. Esperen, yo descargo esto en PowerPoint, en Paint, perdón, para poder rayar. Listo, aquí está. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer la sumatoria de fuerzas, yo voy a hacer la sumatoria de momentos en C. Entonces, cuando yo voy a hacer la sumatoria de momentos en C, quiere decir que mi plano cartesiano está ubicado aquí en este punto, aquí, en este. Este es el eje Y. Y el eje X es este. Este sería el eje X. O sea que yo aquí voy a tener el eje Y y aquí voy a tener el eje X. Estoy parado aquí en este punto, en este. Cuando yo hago la sumatoria de momentos aquí en este punto, todas las fuerzas que estén actuando en este punto valen 0 porque no tienen brazo. Entonces, ¿cuáles son las únicas fuerzas que están haciendo momento? Esta fuerza de aquí y esta fuerza de aquí. Entonces me dicen que vamos a tomar la sumatoria de momentos positiva en el sentido contrario al de las manecillas del reloj. Entonces se supone que si yo estoy haciendo momento aquí, esta fuerza está tratando de llevar esa palanca en este sentido. ¿Sí? Que para nosotros, según el sentido que tomamos, ese sentido de momento es ¿qué? Negativo. ¿Sí? Ese momento es negativo porque dijimos que en el sentido de las manecillas del reloj es negativo y en el sentido contrario es positivo. Y si observamos la otra fuerza, esta fuerza está tratando, este es mi pivote, esta fuerza está tratando de hacer esto, mover este sistema hacia acá. Este momento, en este caso, es positivo porque fue la Profe, condición disculpe, del para el principio. caso de 12.500, ¿qué compresión es negativo? ¿El de qué? El valor de compresión. Sí, tiene que ser negativa. Tensión positiva y comprensión negativa. ¿Listo? Tensión es cuando la fuerza va hacia afuera. Sí, 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 claro, no, pero ahí como compresión lo veo positivo, pues. No, aquí dice compresión, mira. El hecho de que diga compresión, usted ya sabe que el signo aquí tiene que ser Ah, negativo. listo, 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 listo. No puedo colocar las dos cosas al mismo tiempo. O coloco menos 12.500 o coloco compresión. ¿Listo? Bueno, entonces, como estamos ubicados aquí, lo que tenemos que hacer es la sumatoria de momentos en C. Entonces, cuando usted hace la sumatoria de momentos en C, usted dice, ah, bueno, entonces estoy ubicado en el punto C, entonces este momento es negativo y este momento es positivo por la distancia. Entonces ustedes dicen aquí, sumatoria de momentos en C es igual a menos 20.000 kilonewtons por la distancia desde este punto hasta este punto, que sería ¿cuánto? 0.65, ¿cierto? Está. Menos 20 kN, 20 kilo, ya sabemos que las unidades son 20 kilonewtons, ya sabemos que son kilonewtons, multiplicado por la distancia, que en este caso es 0.25 más 4, 0.65, negativa. ¿Sí? Y la otra fuerza que está haciendo aquí es este sentido, que es positiva, que serían F de más F de BD, ¿sí? Por la distancia que hay desde el punto donde estoy apoyado
hasta donde está la fuerza, que sería de ¿cuánto? 0.4. Y como se supone que estoy conservando el equilibrio, eso tiene que ser igual, 0. Entonces allí lo que hago es calcular ¿a quién? A f de CD. Perdón, de BD, ¿sí? Entonces allí ya se supone que les debe dar ¿cuánto? 32.500. Ese ya le queda a ustedes para que lo comprueben. Y lo mismo hacemos aquí cuando nos ubicamos ya es para hallar CE. Para hallar CE, pues yo lo único que tengo que hacer es ubicarme aquí en este punto. Ya cambio mi punto de origen y ya no va a ser este punto de acá, el punto C, sino el punto B. Entonces ya allí ustedes llegan y dicen, ah, bueno, entonces ya calculamos F de BD, ahora vamos a calcular F de CE. Entonces para eso ustedes ya colocan su plano cartesiano aquí, en esta posición. Ya están ubicados ahí, en el punto B. ¿Sí? Y el eje cartesiano en X, pues sería este de aquí. Entonces, miren que se deben de ubicar en dos puntos estratégicos para poder calcular. Uno, la fuerza de BD y dos, la fuerza de CE. Entonces aquí ya sé que voy a tener el eje y aquí voy a tener el eje X. Cuando me paro aquí, esta fuerza BD se anula, por lógicas razones, porque está en el mismo punto de acción del punto donde están ubicados, por lo tanto esa fuerza vale 0. Cuando están ubicados aquí, entonces ustedes dicen, bueno, si estoy ubicado aquí en este punto, necesito calcular o tener primero en cuenta si el momento que voy a hallar es positivo o es negativo. Entonces ustedes dicen, bueno, si estoy aquí, miren que este sigue siendo ¿qué? Negativo con respecto a este punto, porque va en este sentido. Y este de acá, miren que va en este sentido. Está tratando de hacer esta fuerza hacia arriba, lo que quiere decir que este momento es positivo. Eso es todo lo que tienen que hacer, ubicar hacia dónde van el sentido de los momentos para que les dé el valor que se está dando allí. Entonces, aquí entonces este negativo, este es positivo, y hacen el mismo procedimiento que hicimos acá. ¿Sí? Entonces aquí decimos que sería igual. Estamos ubicados aquí, entonces ese sería negativo, o sea, serían 20 menos 20 kilonewtons por la distancia que es 0.25. ¿Sí? Y la otra es positiva, o sea, que diríamos que es más FSE por el brazo, que en ese caso sería 0.4, igual a 0. ¿Verdad? Igual a 0. Entonces aquí ya despejarían ¿a quién? A FSE. ¿Listo? Entonces allí ya tendríamos el valor de la fuerza FBD y la fuerza FCE. Como ya tengo las fuerzas, ahora lo que tengo que hacer es calcular el esfuerzo máximo, ¿sí? En BD, que me lo están pidiendo, ¿sí? Y en CE, que también nos lo está pidiendo. Ahí la única diferencia son las áreas, ¿sí? Entonces, aquí la fuerza de BD, ¿cuánto nos dio? Se supone que les tiene que dar esto, ¿no? 32.500. Y el área de esta parte, ¿a qué sería igual? Aquí es donde creo que el compañero ahora me pregunta antes de iniciar la web. No, profe, estoy en el segundo punto. Y es 8 por 36 menos 16, ¿no? Por 2. Sí. Entonces, aquí en esta parte, ¿cuál sería el área? Muy bien. Aquí sería 2, ¿no? Porque son dos lados. Multiplicado por el espesor, que es 8 milímetros, pero acuérdense que esos 8 milímetros los tenemos que pasar ¿a qué? A metro. A metros. 0.08. El sistema MKS. Entonces eso sería 8 dividido entre 1000, ¿no? Entre 1000 es.
Entonces sería 0.008. 0.008 por el área. El área, tengo que coger el área de afuera y restarle el área de adentro. ¿Sí es correcto? O sea que serían 36 dividido 1000. O sea que sería 0.036 menos 16. 0,16. Sería 0,016. ¿No? Esto sería la parte de arriba, de abajo, perdón. Y arriba iría la fuerza que hallamos, que es ¿qué me hizo el...? Bueno, y la de arriba entonces sería 32.500, ¿no? $32.000. Entonces, allí ya tendrían entonces cuál es el esfuerzo de B. Lo mismo hacen aquí en el esfuerzo de CE. La única diferencia es el área. ¿Sí? Porque aquí el área sería 2 veces, porque son dos eslabones, multiplicado por 0.0036 multiplicado por 0,008. Entonces ya les daría este valor de allí. Allí yo creo que no tenemos ningún problema, ¿cierto? Esos dos ejercicios individuales son demasiado cortos, pero lógicamente acuérdense de estos diagramas de fuerza, que es lo que yo siempre les pido. Yo no puedo sacar un resultado sin tener los diagramas de fuerza. Esto es lo que yo les estoy pidiendo. Los diagramas de fuerza, mirar hacia dónde van las fuerzas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entendido ese punto? Sí, señor. Bueno. No guardar, porque se me desconfigura. Bueno, y el otro ejercicio, que también se los compartí, simplemente lo único que tienen que hacer es reemplazar y mirar que les dé el valor que tienen allí, y muchas veces uno les entrega el procedimiento, les entrega las respuestas y los estudiantes no captan y el ejercicio les queda mal. Bueno, aquí en este es muy sencillo porque es solamente reemplazar, ¿sí? Claro. Aquí solamente lo que tenemos que Solo reemplazar. determinar la área. Ahí la área, profe, ahí es donde yo tengo la duda. Porque ahí la área la determinamos como el rectángulo normal, base por altura. O se determina como si fuese el área del prisma. No, porque es área, no es volumen. Ah, ok, listo. No se puede hacer un error del cálculo mío acá en las operaciones. Porque es área. Área de AB. O sea que es 1. Por 1.6, en Ajá. ese sentido. El de AB y el de CD es igual. Ajá. Y el otro sería 0.4 por 2. O en Sí. su defecto 1 menos 0.4 sería 0.6. Sí, aquí le están diciendo que es 0.4 y este es 2 inch. Esta de aquí y esta de aquí son iguales, ¿no? Esta área y esta área de aquí son iguales. Claro. Entonces sería así, base por altura ahí. Un momentico, yo miro algo por aquí para no irle a embarrar. Un momento. ¿La fuerza cuánto es de AB? 350. Correcto. 350 para toda, profe. Ajá. ¿Y la longitud del L de AB? Es... ¿Dónde está? 1.6. 1.6, correcto. ¿Cuánto sería el área de AB?
1.6 al cuadrado. Pulgada cuadrada. 1 pulgada por 1/4 de espesor, dice. Correcto. 1 pulgada por Ok. 1/4 de espesor. O sea, por 0.25. Eso. Ahí es donde está el error mío. Y el esfuerzo, que es de ¿cuánto? 0.45 por 10 a la menos 6 PSI. Perfecto. Eso es todo. Para todos. Ajá. Y ahí lo que va a cambiar es ¿qué cosa? Las longitudes, ¿no? Las longitudes. Claro. Es lo único que va a cambiar las longitudes porque ya el área, pues ya El saben área, cómo profesor, el es área de central. La de central. BC. Pero entonces es la altura por la profundidad, ¿no? Altura por la profundidad que es 0.25, ¿no? Sí, 1/4. Ajá, correcto. Lo que Ese pasa es que yo lo hice, pero para mí me dio un valor pues menos, sino que lo volví a repetir ahora que vi. Y resulta que es que para poder que me dé así el valor que hice 2.511, tengo que coger todos los valores. Y yo como cogí dos cifras nomás, por eso me dio 2.494. correcto. Tiene que, exacto, así es correcto. Allí están tomados todos los decimales. Sí, por eso ¿Sí? es que me Todos los da. decimales, por eso es que le da la respuesta de 2.5511. De pronto usted les puede dar un poquitico más bajito si toma solamente 2 cifras decimales. ¿Es claro? Sí. Bueno, en el punto B, pues es lo mismo. ¿Sí? En el punto B, allí les estoy dando la fórmula, ya le proyecto nuevamente la pantalla. Un momentico. Está. Se me perdió la pantalla. Listo. Y entonces, para el segundo ejercicio. El área, profe, para el área del punto BC sería punto 4. Aquí dice esfuerzo de BC. Entonces aquí sería la fuerza de FBC, que ya saben cuál es, por la longitud de BC. ¿Listo? Y aquí el área de BC. O sea que aquí sería 2 por el espesor, que es de ¿cuánto? Punto De 4. 0.4. Exacto. ¿Dónde está en este ejercicio? 1/4, o sea, 0.25. Para todos. Claro, no hay más espesores. El espesor de esta parte de aquí es el mismo espesor de aquí, es el mismo espesor de acá. Lo que cambian son las áreas. Esta área de aquí es diferente a esta área de acá. ¿Listo? Dice que el área de AB es igual al área de BC. Sí. La que es diferente es ¿cuál? Esta, miren la medida, es 1.6, 1.6, 1, 1 y el espesor es de 0.25. Si el área de AB es igual al área de CD. Ajá. Y aquí el área es diferente porque aquí es 0.4 multiplicado por el espesor, que es 0.25. Y aquí tiene, tiene 2 por la altura, que es de 0.4. ¿Listo? ¿Lo vemos o no lo vemos? Entonces está claro que el espesor, el área para el segundo ejercicio, para la parte B del esfuerzo de BC, es la fuerza, que es de 350 por la longitud, que es de 2. El área de BC es de 0.25 por 0.4
y el módulo es de 0,45 por 10 a la 6. ¿Sí es correcto o no? ¿Se fueron? Sí, 0.25 es un cuarto, profe. Por eso tengo esa duda. Entre A y B, 0.25. O el Por espesor 0.4. aplica para todos los puntos. Ajá. Entonces, mira, el área de aquí, esta área que es la donde estás confundido, esta, ¿es de cuánto? De 0.4 por el espesor que es de un cuarto, o sea, 0.4 por 0.25 de profundidad. Y la longitud que te están diciendo aquí es de 2 pulgadas. O sea que aquí serían 350 por 2 y aquí abajo sería 0.4 por 0.25, que es un cuarto, y el módulo sería 0.45 por 10 a la 6 PSI. ¿Es claro? Punto 4 por o más un cuarto. ¿Y por qué más un cuarto si estábamos hablando de área? La longitud sería 2 pulgadas. La longitud LBC aquí es de 2 pulgadas. Por eso, y para Pero determinar el esta de área. aquí, ojo, esta de aquí es el área transversal. Ah, ok, ahora sí. 0,4 por 0,25. Es el Listo, listo, espesor. listo, listo. Así mismo como lo utilizaste en AB, en BC y en AC. Es la misma fórmula. O sea, no entiendo por qué te enredaste aquí si es el mismo procedimiento. 0,4 por 0,25. Aquí, ¿qué es AB? Aquí es 1 por 0,25. Aquí es 1 por 0,25. Aquí es 0,4 Ese es el por... error mío, profe. Y ya quedé claro. Gracias. Bueno, eso es todo lo que tienen que hacer allí en la parte individual. Lógicamente, más el mapa mental. Allí yo no creo que haya ningún tipo de inconveniente. ¿Listo? Bueno. Listo. Este es un ejercicio idéntico. ¿Sí? Al que ustedes ya tienen. Toda esta parte se la dieron, ¿no? A ustedes les dieron esta parte. Todo esto. Sí, señor. Sí, señor. Y aquí lo que tienen que calcular son los factores de seguridad para los elementos que están en comprensión y los que están en tracción. En la guía les dice que ustedes deben de tomar un perfil de L64 por 64 por 9.5. ¿Sí? sí. A ver, estoy aquí. Clic. ¿Y dónde aquí? Entonces, según la tabla, L de 64 por 64 por 9.5 le da la masa de metro de 8,7, le da el área de 1120, les da I de 0.405, les da S de 9.14, aquí les daría R de 19.0, X o Y milímetros de 19,3 y la distancia en el eje Z de 12.2. Entonces, debemos de tener en cuenta para trabajar con esta línea. ¿Listo? Aquí está entonces que ustedes les entregué la tabla con todo esto. Lo único que ustedes tienen que calcular es este valor y una vez teniendo este valor pueden calcular el esfuerzo admisible, porque el esfuerzo admisible es de fuerza sobre ¿quién? Sobre el área, la fuerza de cada uno de los elementos de la cercha. ¿Ya los calcularon? Sí, los hemos calculado porque es un trabajo por proyecto, donde nosotros vinimos desde el inicio calculando longitudes, ¿sí? Después de longitudes, ¿qué calculamos? Las fuerzas por nodo y por último calculamos, la última parte que calculamos fue las fuerzas en cada uno de los elementos. O sea, la fase 2 y la fase 3
son necesarias para poder llegar a la fase 4, que es la que ya se va a cerrar. Entonces, aquí en esta parte ustedes les dieron esto. En el mismo ejercicio, ¿dónde está aquí? En la Profe, fase esas operaciones, podemos montar la tabla en Excel y ya realizado. sí, y pueden pegar la tabla de Excel como soporte de los cálculos para que no digan que eso salió por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Listo? Listo. Entonces miren que aquí se les dio toda la información, hay ejercicios resueltos, videos resueltos. Miren, está todo. Está todo. Miren la cercha, miren todo esto de aquí. Y aquí les dijeron que esta era la cercha que iban a trabajar con estas medidas y con estas fuerzas. ¿Es correcto? O sea que ustedes deben de trabajar con estas fuerzas. Ya sabemos que esta fuerza está comprensión, esta está tensión, este es un elemento de amarre, aquí está tensión, la comprensión, etc. Esta es la tabla que le dieron para esta cercha y que todos deben de llegar a la misma respuesta. ¿Es claro? Aquí yo a ustedes les di las pautas para hacer el ejercicio individual 1, el ejercicio individual 2, y aquí les envié este material que prácticamente lo único que tienen que hacer es reemplazar aquí cuánto vale X elevado por Y2, etcétera, y llegar a este resultado que es de esto de aquí. Ustedes lo que tienen que hacer es hacer toda esta operación para poder llegar a decir que esto es esto y esto es esto. Si ustedes me dicen, es que hay X, y me copian esto mismito, yo de una vez les voy colocando 0, porque se supone que ustedes tienen que coger aquí y hacer la operación, cuánto les da Ix, cuánto es el área, cuánto es Y2, y sumar todo esto de aquí para poder llegar a este resultado de aquí, este resultado de aquí, ¿sí? Y poder decir que este es el resultado de Ix. Lo mismo acá, si ustedes observan aquí les di la respuesta, pero el hecho de que les haya dado la respuesta no indican de que ustedes van a trabajar con esta respuesta. Ustedes tienen que hallarla, tienen que utilizar la fórmula, reemplazar y llegar a esta respuesta, que como se supone que estamos trabajando en el sistema de MKS, estos milímetros los tienen que pasar ¿a qué? A metros. Aquí se supone que ustedes deben de trabajar con el menor momento, ¿sí? Entonces, aquí el área, ¿sí? La calculamos. Y entonces, esta es el área que nosotros necesitamos. ¿Listo? Y ya después de que ustedes tengan este área, que les haya dado este resultado con el procedimiento normal que tienen que hacer, pues lógicamente ya vamos a llegar a llenar las tablas, que es algo muy fácil. ¿Listo? Entonces, acá tomamos un ejemplo. ¿Sí? Miren acá. Miren que el área, incluso el área, la obtienen ¿de dónde? De aquí. Mírenla. ¿Sí la ven? 1120 y X y El 1100. X también sale de esa tabla, profe. No, la IX y Y la tienen que calcular, pues, tomando cuál es el área, cuál toda la Y2, etcétera, etcétera. Para eso tienen que hacer, pues, todo el procedimiento. Miren, están todos los datos. Miren cuánto vale I en X. Entonces, miren aquí en IX. Aquí se les hice este regalo de aquí porque se me pasó. Esto es IX por 10 a la 6, mírenlo. IX por 10 a la 6. ¿Sí lo ven? Más 1120, que es el área. Aquí está. Por Y2, que en este caso es 0. Igual acá. Entonces aquí obtienen IX. Aquí hacen el mismo procedimiento y allá y calculan IY. Y el área, pues sencillamente es el área de los dos, o sea que sería 1120 más 1120, que sería el de aquí. O sea que aquí tendrían el área, perdón. Ya se van a la tabla. Esto me lo dieron, esto lo tengo, esto lo tengo. ¿Acabé de hallar el área, sí o no? Sí. Es esta. Que es la misma para todos los elementos. ¿Sí? El esfuerzo admisible, pues ya lo calculo, sencillamente
calculando la fuerza sobre el área. La fuerza, ¿cuánto es? Menos 43.18, 0.002224. Entonces me da este valor y armo mi tabla. ¿Listo? Ya tengo el esfuerzo admisible. En esta parte de aquí, miren que aquí estamos trabajando con calcular el esfuerzo admisible para todos los elementos. Ya aquí vamos a separar los factores de seguridad de barras en tensión y aquí en barras de comprensión. Entonces aquí yo simplemente coloco los que están a tensión, o sea, los positivos, mírenlos, 39, esto es de amarre, 39, 31, 365 y 1397. ¿Sí los ven? Los de tensión. Y en la otra tabla utilizo los de ¿qué? Los de compresión. Entonces aquí en esta primera tabla ya tengo el área, el esfuerzo admisible, ¿a qué es igual? A la fuerza sobre el área, que creo que ya lo hallamos acá, ¿no? Mírenlos, ya los tenemos hechos. Y lo único que tengo que hacer es pasarlos aquí. Aquí el esfuerzo en Y lo van a tomar como ¿cuánto? Como 250, que creo que se los dice el ejercicio. Entonces el factor de seguridad les dice que es la deformación en Y, que es esta, sobre la fuerza admisible, que es esta. Miren que es pura utilización de fórmula. ¿Sí lo ven? Y lo mismo calculamos para la fuerza de comprensión. ¿Listo? Aquí, para la fuerza de comprensión, aparece este señor, la carga crítica, pi cuadrado por E por I, sobre L cuadrado. Este I de aquí, ¿sí? Es el menor que se calculó aquí arriba. Mira, no vamos a tomar el mayor, sino que tomamos el menor, porque estamos hablando que es un momento crítico. No puedo tomar el mayor, sino el menor de los dos que me dio. Entonces, en este caso, tomamos el menor y miren lo que aquí está, 0,00081. Y aquí lo único es PCR, que es calcular el PCR y colocarlo aquí. Y para calcular el factor de seguridad para esas barras en compresión, pues miren que es el PCR que hallo en cada uno de ellos, dividido entre ¿quién? Profe, ese módulo de elasticidad es siempre 200, o sea, para este caso 200. Este de elasticidad para las barras de compresión es 200. Y para las barras de tensión es 250, este de acá, este esfuerzo. ¿Listo? Listo. Profe, otra pregunta. En el I de X, Y es igual a 0, ¿por qué? Porque en este caso, porque estás hablando sobre Y de X, no estás hablando en datos de Y. Y miren que aquí en el Y, el I de X vale 19,32 porque está aquí. Mírenlo, acá está. ¿Listo? Listo, profe. Miren, y eso es todo lo que tienen que hacer. Entonces, este trabajo se supone que es colaborativo. Esto ya está, entonces ustedes dicen, ah, bueno, entonces yo voy a calcular I de X, el otro yo voy a calcular I de Y, el área pues es muy sencilla. Yo voy a calcular los esfuerzos admisibles. El otro dice, ah, yo voy a calcular entonces los factores de seguridad para los factores de seguridad para las barras de tensión. Y el otro dice, ah, yo voy a calcular los factores de seguridad para las barras en compresión, consolidan el trabajo y listo. Yo creo que este es el trabajo más fácil, colaborativo del curso de estática y resistencia de material, porque ya vienen con todo el proceso de la fase 1, la fase 2, la fase 3, y esta fase 4, pues cerrando con toda la recopilación que hay. Y fuera de eso, que el mismo director les dijo que trabajaran con este modelo de CERCHA. O sea que ustedes arrancan a partir de aquí, pues, lógicamente ustedes ya saben cómo se calcularon estas fuerzas en cada nodo y en los apoyos. ¿Es claro? ¿Cómo se hacen los grupos donde ningún compañero apareció? Pues es sencillo, presente lo individual y allí en el foro de discusión diga que usted hace entrega de su trabajo colaborativo individual debido a que no hay ninguna participación de sus compañeros. ¿Es claro?
O sea que no voy a dejar de presentar el trabajo colaborativo porque no apareció nada. No, hágalo usted solo. Haga de cuenta que si no aparece nadie allí, pues lógicamente usted lo va a presentar en forma individual. ¿Es claro? Para todos los que están aquí. Y pues desafortunadamente, como les decía anteriormente en el Skype, los que están en el Skype, pues es como muy preocupante que de 260 estudiantes solamente estén participando 10. ¿Sí? No sé cómo sería en la web con el director, pero sí esto sí me preocupa. Entonces, al final, pues la mortalidad va a ser bastante grande porque estos estudiantes que no ingresan a esta web ni a los espacios, pues lógicamente van a tener ese tipo de dificultad y son estudiantes que ya están en quinto, sexto semestre y pues este es su proyecto de vida, muchachos. Nosotros estamos aquí para ayudarlos, para apoyarlos, para guiarlos y para ayudarles en lo que más podamos. Pero es muy difícil cuando nosotros estamos en los espacios sincrónicos de Skype, en los foros, en la mensajería interna, por todos esos espacios. Miren que cada tutor hace una web por cada unidad y el director también hace una web por cada unidad. El primero que la hace el director y después vamos haciendo web cada uno de los tutores del curso. Y se les está indicando, miren que por ejemplo hoy cuánto nos demoramos en realizar esta inducción. Yo siempre les he enviado a ustedes material de apoyo del paso a paso, qué fórmula es la que tienen que utilizar, cómo lo tienen que hacer, que si tienen dudas me las consulten. Desafortunadamente, el mensaje que siempre les envío, yo estoy entrando, estoy revisando, pero veo que no hay participación de los estudiantes. Por eso es que en el mensaje general les digo que no se puede hacer una realimentación a los estudiantes porque prácticamente no han hecho ningún aporte en el foro de discusión ni por ningún lado. Entonces, pues ahí sí, yo los ayudo hasta donde yo pueda ayudarlos. Pero que ya no se dejen ayudar ya es diferente. Miren, es tanto así que yo envío los apoyos del paso a paso de cómo llegar a las respuestas y el estudiante entrega otro resultado diferente. O sea, profe, lo que pasa es que no hubo acompañamiento. ¿Cómo que no hubo acompañamiento si se les envió todo, se les envió las grabaciones, se les envió todo? Entonces, tengan en cuenta que ustedes quieren alcanzar su proyecto de vida, que es graduarse como ingenieros, y nosotros los estamos apoyando. Solamente, pues, salen avantes aquellos estudiantes que están conectados con nosotros y están aprovechando todos esos espacios que se les está abriendo. Y pues ahí estamos, muchachos. En todo caso, siempre estos espacios los abro con ese ánimo de ayudarlos, de apoyarlos y pues los felicito a ustedes 10 que están aquí metidos en este proceso porque siempre entre 7 y 10 estudiantes que entran de 260 que me asignaron en este curso. Y siempre es lo mismo. No sé, ¿tienen alguna pregunta? Creo que nos queda pues la fase 5, que es grabar un video, pues ustedes ya leerán la guía y pues también vamos a realizar una web para este espacio. Entonces no sé si tengan alguna inquietud, si lo que tenemos aquí está claro, si queda claro que lo que tienen que entregar tenemos 5 días, 2 para que hagan todos sus aportes en el foro y los otros 3 para que ya consoliden. Recuerden, chicos y chicas, trabajo individual en el entorno de evaluación. Trabajo colaborativo, van haciendo sus aportes uno a uno de ustedes como integrantes en el grupo que les corresponde. Después uno de ustedes lo que hace es consolidarlo y presentar el trabajo final en el foro de discusión. Entonces el colaborativo consolidado con todos los integrantes que participaron en la actividad en el foro de discusión y el individual lo montan en el entorno de evaluación. Acuérdense que estudiantes que no ingresen y que vengan a hacer solamente un aporte de una introducción, un objetivo general específico, una conclusión, una referencia bibliográfica, ese estudiante no tiene por qué aparecer en el trabajo colaborativo que ustedes entregan, que sí son los que están trabajando. ¿Es claro? No valen medios de WhatsApp. El tutor no está en el WhatsApp. ¿Sí? Todas las evidencias se revisan en la mensajería interna. ¿Ok? Tutor, buenas noches. Una preguntita. Sí, señor. ¿Cuándo nos comparte la grabación? Como es por Team, creo que entre hoy y mañana en la mañana quedan cargadas.
y ya entonces mañana voy a ver si las subo a YouTube y se las comparto, ¿vale? Listo, bueno, O les muchas gracias. o les comparto la carpeta donde pueden ingresar y ver la grabación. Ya. Yo soy uno de los que he estado como retirado del curso por problemas personales y de trabajo. Estoy tratando de hacer lo posible por entregarlo lo que más pueda, a ver si logro aprobar el curso. Ok, Oscar. Muchas gracias Ya saben que todos los estudiantes que no me escriben a la mensajería interna y que yo considero que se les pueda dar la oportunidad, se las doy sin ningún inconveniente, porque para eso estoy, para apoyarlos a ustedes hasta donde más pueda. Listo, doctor, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra sugerencia, una observación de nuestros estudiantes que están aquí? No, profe, de mi parte no. Muchas gracias por la web conference de hoy. Ok, entonces, si no hay más preguntas, inquietudes, nos encontramos en el próximo espacio de la quinta fase. Con el mayor de los gustos, Wendy. Muchas gracias, doctor. Bueno, que pasen una excelente noche a cada uno de ustedes. A Estefanía, a Wendy. Muchas gracias, igualmente. Ok, a Carlos, a José Javier, a Oscar Alberto, a Oscar Fernando. Nos encontramos después. Muchos éxitos, muchas bendiciones y cuídense mucho. Gracias, feliz noche. Igualmente.